Pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasa cuando un imperio gigante, uno que lo controlaba todo, de repente se derrumba? Hoy vamos a meternos de lleno en el feudalismo. Ese sistema que, literalmente, nació de las cenizas para darle una nueva forma a la sociedad, a la lealtad y, bueno, al poder mismo. Justo eso fue lo que pasó. Con la caída del Imperio Romano, imagínense el escenario. Europa se quedó flotando en la incertidumbre. Y de todo ese caos tuvo que nacer, a la fuerza, un orden social y económico completamente nuevo. Uno que no se basaba en las viejas leyes del imperio, no, sino en algo mucho más tangible: la tierra y las promesas personales de lealtad. Bien, para poder entender de verdad qué fue el feudalismo, es clave que primero nos transportemos a ese mundo del que nació. A ver, la cosa fue así. En el año 395, el gigantesco imperio romano se parte en dos, y para el 476, la parte de Occidente, bueno, cae, se acabó. De repente, ya no había una autoridad central que mandara. Europa se hizo pedacitos, se convirtió en un montón de reinos chiquitos y muy vulnerables. Y en un mundo así, ¿qué es lo más valioso? Exacto, la protección, la estabilidad. Eso se convirtió en la moneda de cambio más importante. Y es justo ahí donde nace el feudalismo. Ojo, este no era un sistema basado en el dinero o en la idea de ciudadanía que tenemos hoy, para nada. Todo giraba en torno a la posesión de la tierra y a una compleja red de lazos personales, lazos de lealtad y de servicio. Y bueno, el corazón de todo este sistema era una relación muy, pero muy específica entre los que tenían el poder y los que, pues, no lo tenían. De hecho, la misma palabra feudalismo nos da una pista enorme. Viene de feudo. ¿Y qué era el feudo? Pues era la pieza clave, el ladrillo fundamental de todo el sistema. Era básicamente una porción de tierra que un señor le daba a un vasallo. Y sobre ese pedazo de tierra se construía absolutamente todo: la economía, la sociedad, todo. Aquí vemos el trato, ¿no? Era una relación que iba en dos direcciones, sí, pero que era súper desigual. A ver, el señor daba la tierra y, muy importante, protección. A cambio, el vasallo ponía su trabajo, su lealtad y, claro, pagaba impuestos. Era como una especie de contrato social, pero uno nacido de la pura necesidad de ambas partes para sobrevivir. Y el resultado de todo esto fue una sociedad increíblemente rígida, súper estratificada. Arriba de todo, el rey. Abajo, la nobleza y la gente de la iglesia, el alto clero. Y en la base, sosteniendo toda la pirámide, la inmensa mayoría, los campesinos y los siervos. Subir de un nivel a otro, casi imposible. Donde nacías, ahí te quedabas. Tu nacimiento, básicamente, sellaba tu destino. Ok, pero entonces, ¿cómo era el día a día? ¿Cómo se vivía realmente dentro de este sistema? Vamos a ver más de cerca cómo era la vida en el feudo. El centro de este pequeño universo era, sin duda, el castillo del señor. Y no hay que pensar que era solo una fortaleza para defenderse. ¡Qué va! Era el centro de gobierno, la bodega donde se guardaban los recursos, el núcleo económico y militar de todo el territorio. Ahora, para la gran mayoría, o sea, los siervos que vivían en esas aldeas o villas alrededor del castillo, la vida era otra cosa. Era un ciclo sin fin de trabajo durísimo en el campo, y siempre con la amenaza encima de las enfermedades y las hambrunas. Hacia el siglo XI, la población empezó a crecer, lo que metió todavía más presión para producir comida. Aquí pasó algo muy interesante con el tiempo. Al principio, el feudo se le daba al vasallo solo mientras viviera, pero poco a poco, los señores empezaron a hacerlo hereditario, o sea, pasaba de padres a hijos. Este cambio fue clave porque así se aseguraba la lealtad de la familia por generaciones, y claro, el poder de los nobles se hizo mucho más sólido, casi permanente. Pero, por encima de todos, incluso de los señores feudales más poderosos, había una institución que lo dominaba todo: la Iglesia. La Iglesia católica tenía un poder de verdad inmenso, y funcionaba como en dos niveles. Por un lado estaba el alto clero, obispos, abades, que eran, en la práctica, señores feudales. Tenían sus propias tierras, sus propios vasallos, igual que la nobleza. Y por otro lado estaba el bajo clero. Ellos eran los que estaban en contacto directo con la gente del pueblo, dando los sacramentos y siendo su guía espiritual. Ahora, la iglesia tampoco fue siempre igual, ¿eh? Fue evolucionando. En el siglo XII, por ejemplo, aparecen órdenes nuevas como los franciscanos o los dominicos que promovían un ideal de humildad, algo que fue un cambio bastante grande para la época. Y ya para el siglo XIII, en algunos reinos se implementa la Inquisición, ese tribunal que buscaba, mantener la ortodoxia religiosa a toda costa.
Y ya para ir cerrando, es súper importante entender algo sobre el alcance que tuvo este sistema. Este punto es clave, de verdad, porque aunque uno puede encontrar estructuras parecidas, jerárquicas en otras partes del mundo, el feudalismo, el sistema feudal como tal, con su relación tan particular de vasallaje y con el feudo como centro de todo, fue un fenómeno estrictamente europeo. Nació de unas condiciones históricas y sociales muy específicas de su tiempo y de su lugar. Así que, la era de los señores y los vasallos ya terminó, claro, pero su legado, ese sigue con nosotros. Desde cómo se distribuye la propiedad de la tierra en algunos lugares, hasta las ideas que a veces persisten sobre la jerarquía social. Los ecos de ese mundo medieval todavía resuenan hoy, y eso nos deja pensando, ¿no? ¿Cuál es el verdadero y duradero impacto que tuvo en el mundo que vivimos?